para nosotros vimos necesario la lucha porque lo vimos que no nos tomen en cuenta el mal gobierno. Nos tratan como animal, sin derecho y despreciados. De hoy seguimos luchando y gobernando entre nosotros para cambiar el mal sistema de los capitalistas del país. 1 de enero, 1994. Primera declaración de la Selva Lacandona. El EZLN toma 7 cabeceras en una acción simultánea. Declara la guerra al Supremo Gobierno. Anuncia las 11 demandas zapatistas a las que después se agregarían derecho a la cultura y a Fue el 1 de enero de 1994, el mismo día en que entró en vigor el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, cuando en los Altos de Chiapas estalló un conflicto inédito en la zona. Un levantamiento armado protagonizado por indígenas integrados al Ejército Zapatista de Liberación Nacional, que decidieron declararle la guerra al gobierno mexicano y a su entonces presidente, Carlos Salinas de Gortari. A pesar de que estamos en guerra... En un documento titulado Declaración de la Selva Lacandona, señalaban que pretendían avanzar hacia la capital del país, venciendo, decían, al ejército mexicano y permitiendo a los pueblos liberados elegir libre y democráticamente a sus propias autoridades administrativas. Como una prueba de fuerza, ese mismo día tomaron los poblados de San Cristóbal de las Casas, Altamirano, Las Margaritas y Ocosingo. Los días 3 y 4 de enero retuvieron como prisionero de guerra al general Absalón Castellanos, exgobernador del estado de Chiapas, y atacaron los cuarteles militares en San Cristóbal de las Casas y Rancho Nuevo. El gobierno respondió a la ocupación de municipios por parte del EZLN con el envío de tropas federales. En un primer mensaje, el entonces presidente de México, Carlos Salinas, negó que se tratara de un levantamiento indígena, al tiempo que ofreció el perdón a quienes depusieran las armas. Actuaremos para asegurar mejor justicia. Reitero que aquellos que hayan participado por presión o desesperación y que ahora acepten la paz y la legalidad, encontrarán el perdón. Así, estoy seguro que México saldrá fortalecido. Ahora, actuemos todos a favor de la paz y de la reconciliación. Mostramos así, con la voz de un México unido, que la fuerza de la paz es inmensamente mayor que la capacidad de daño de cualquier grupo violento agresor. Con el fin de encontrar una solución, el gobierno decidió suspender unilateralmente el fuego y nombrar como comisionado para la paz y la reconciliación en Chiapas a Manuel Camacho Solís. ¿Cuál es tu primer recuerdo que te viene a la mente? Bueno, pues la sorpresa de los acontecimientos, una llamada de mi suegro que tenía una casa ahí en San Cristóbal y que me estaba informando que había un levantamiento armado, con suma preocupación. Minutos después la llamada del presidente diciéndome que si ya estaba enterado de los acontecimientos, y yo prácticamente tomando un avión a la Ciudad de México para pues ver qué era lo que podía hacerse y sugiriéndole al presidente que yo fuera directamente a Chiapas a ver de qué se trataba, porque pues no podíamos, frente a un hecho de tal gravedad, pues ahora sí que confiar en ningún órgano de seguridad, porque había que ver toda la película completa, y que además sugería que se estableciera contacto inmediato con el obispo Samuel Ruiz y que no fueran a extralimitarse las acciones del Estado frente a los indígenas, porque eso podría complicar enormemente las cosas. Ese fue el primer momento. Lo más importante es que se han perdido vidas de mexicanos. A todas las familias que han perdido a un ser querido, les debemos condolencia, pero la única manera de hacerlo con ellos y con el resto del país es con sinceridad, deteniendo la violencia. Ejército Zapatista. Un conflicto que se intentó destrabar desde distintas tribunas, comenzando el 21 de febrero de 1994 en San Cristóbal de las Casas, con los llamados diálogos de paz que se suspendieron y reiniciaron en varias ocasiones sin alcanzar ningún resultado aceptable para ambas partes.
En una segunda declaración de la Selva Lacandona, el EZLN señaló que el gobierno no atendió las principales exigencias de justicia, libertad y de democracia, por lo que hicieron un nuevo llamado a la resistencia, al tiempo que impulsaron la organización de la Convención Democrática Nacional con el fin de recabar propuestas para lo que dijeron sería la formación de un gobierno de transición. En sus inicios, el Ejército Zapatista contó con un importante apoyo de los sectores de la izquierda en el país, quienes se manifestaron en varias ocasiones para solicitar un acuerdo de paz y el cese de presuntas hostilidades hacia este movimiento. ¡Viva la Revolución Socialista! ¡Viva! ¡Viva el heroico pueblo de Chiapas! ¡Viva! ¡Viva el heroico Ejército Zapatista! ¡Viva! Si bien dentro del escalafón de mando del Ejército Zapatista los más altos rangos son ocupados por indígenas, una de las figuras más conocidas es el subcomandante Marcos, quien ha sido el encargado de las comunicaciones del movimiento. ...22 de febrero, 2 de marzo, 1994. Conversaciones en la Catedral de San Cristóbal. Segunda declaración de la Selva Lacandona. Convocatoria para la Convención Nacional Democrática, de la que emane un gobierno de transición y desemboque en una nueva constitución. El 19 de diciembre de 1994, el EZLN dio a conocer al pueblo de México y al mundo, pero sobre todo al mal gobierno, la creación de 38 municipios zapatistas en rebeldía, como culminación de la campaña militar, paz con justicia y dignidad para los pueblos indios. Primero de enero, 1995. Tercera declaración de la Selva Lacandona. Propone un movimiento de liberación nacional encabezado por la Convención Nacional Democrática. Ofensiva militar contra el EZLN y sus bases de apoyo. Órdenes de aprehensión contra la dirigencia. Ataques y detenciones. Más de 30,000 desplazados. Hoy mismo se han librado órdenes de aprehensión en contra de las siguientes personas: Rafael Sebastián Guillén Vicente, alias Marcos. Esta decisión de ninguna manera significa que el gobierno prefiera optar por la violencia para resolver el conflicto en Chiapas. Una orden de aprehensión que no se llevó a cabo debido a que fue suspendida por el inicio de una nueva etapa de negociaciones que desembocaron en los llamados Acuerdos de San Andrés, que contemplaban, entre otras, la necesidad de reformas a la Constitución en materia agraria. Además de fortalecer los derechos y la cultura indígena y a los municipios garantizando acceso a infraestructura y recursos económicos adecuados, entre otros. Acuerdo de San Andrés. Cuarta declaración de la Selva Lacandona. Se constituye el Frente Zapatista de Liberación Nacional, una fuerza política que forme parte de un amplio movimiento opositor, el Movimiento para la Liberación Nacional. Iniciativa de ley de la Cocopa. El EZLN acepta el documento con reservas y añade resolutivos de su consulta interna. Intentó otras iniciativas, entre ellas la de extender el movimiento hacia otras zonas a partir de lo que denominó como la otra campaña y que los llevó a visitar varios pueblos indígenas, pero también la capital del país.
Si algo tiene el EZLN más que armas es base social. Y el arma que temen no es el arma de fuego, es el de la palabra. Y es el que les incomoda que quedemos aquí en la Ciudad de México. Porque aquí esa arma que fue la que nos dio presencia, la que nos dio legitimidad, va a tener más efectividad. 22 de diciembre, 1997. Masacre de 45 personas en Acteal por un grupo paramilitar priista. Cuando se generó el conflicto aquí en el Chenaló, entonces la gente empezaron a pintar sus casitas, los que son priistas. Entonces nosotros decidimos poner unas banderas también, banderas blancas, donde dice paz. Ya cuando se realizó el enfrentamiento, ya sabían dónde ya existe miembros de las organizaciones, sea zapatistas, sea las abejas. Cuando nosotros supimos, cuando enteramos de que sí, ya hay enfrentamiento, ya hay discriminación, ya hay amenazas, empezamos a hacer ayuno y oración. Ya van casi 3 días en el ayuno para pedir la paz y la tranquilidad aquí en el municipio de Chenaló. Llegaron los paramilitares a masacrar a los 45 hermanos. 19 de julio, 1998. Quinta declaración de la Selva Lacandona. Consulta nacional respecto a la iniciativa de la Cocopa y por el fin de la guerra de exterminio. Grupos paramilitares actúan impunemente. Máscara roja, paz y justicia, mira, chinchulines, degolladores, puñales, OPDIC. El EZLN anuncia una marcha al Distrito Federal para defender la propuesta de la Cocopa. Exige 3 señales para reanudar el diálogo: cumplimiento de los acuerdos de San Andrés, liberación de los presos zapatistas, retiro y cierre de 7 posiciones militares de las 259 establecidas en la zona de conflicto. 24 de febrero 2001, 23 comandantes y un subcomandante dan inicio a la Marcha del Color de la Tierra y la Dignidad Indígena hacia la Ciudad de México. 28 de marzo 2001, discurso de la comandanta Esther ante el Pleno de la Cámara de Diputados. Cuando se reconozcan constitucionalmente los derechos y la cultura indígena, de acuerdo a la iniciativa de ley de la Cocopa, la ley empezará a unir su hora a la hora de los pueblos indios. Desde abril de 2001 y ante la aprobación de la contrarreforma sobre derechos y cultura indígenas, el EZLN suspendió todo contacto con el gobierno federal y comunicó que no retomaría el camino del diálogo. Las acciones violentas en los últimos días han estado organizado el gobierno federal y estatal a través de grupos paramilitares encubierto por la OPDIC. Compañero José López Santos. ¡Presente! 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1 de enero 2003. Más de 20.000 indígenas zapatistas toman San Cristóbal. El EZLN condena la traición de los 3 principales partidos políticos a los acuerdos de San Andrés. Julio 2003. 30 municipios autónomos rebeldes zapatistas, MARES, anuncian cambios en su estructura y funcionamiento. 8 de agosto 2003. El EZLN anuncia la desaparición de los Aguascalientes y el nacimiento de los 5 caracoles y juntas de buen gobierno. Proponen el plan La Realidad Tijuana en oposición a los planes neoliberales como el Plan Puebla-Panamá. Para escuchar los que están lejos. Compañeros, compañeras, hoy estamos demostrando una vez más, somos fuertes para luchar. Nuestra principal arma de lucha ahora es nuestra resistencia y nuestra organización de todos los pueblos. Por eso estamos aprendiendo a construir nuestra autonomía.
Ya sabemos formar nuestros municipios autónomos por todos lados y también ya tenemos las juntas de buen gobierno. La única forma para alcanzar lo que necesitamos es organizarnos bien, hacer fuerte nuestra resistencia y nuestros municipios autónomos. Pero para que se pueda hacer esos trabajos, es necesario que todos participemos, que las mujeres no nos dejemos atrás. Es todo mis palabras. Democracia, libertad, justicia. Desde las montañas del sureste mexicano, por el Comité Clandestino Revolucionario Indígena, Comandante General del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, México, 9 de agosto de 2003. A las juntas de buen gobierno zapatista, a los municipios autónomos rebeldes zapatistas, a la sociedad civil nacional e internacional. Hermanos y hermanas, reciban mis saludos y los de todos los oficiales, insurgentes y milicianos de las armas y servicios de nuestro Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Los felicitamos por el nacimiento de las juntas de buen gobierno. Son una base muy importante en nuestra lucha por el reconocimiento de los derechos y la cultura indígenas en México y una buena forma de tratar de resolver los problemas que hay. Creemos que ya hemos cumplido como EZLN la parte que nos tocaba en estos cambios. Hemos levantado los caracoles, hemos construido las casas de las juntas de buen gobierno y hemos tratado de explicar un poco los cambios. Así que ahora les devuelvo el oído, la voz y la mirada. A partir de ahora, todo lo referente a los municipios autónomos rebeldes zapatistas se hablará por sus autoridades y por las juntas de buen gobierno. Con ellas habrá que tratar también los asuntos de los municipios autónomos, tales como proyectos, visitas, cooperativas, conflictos, etc. El Ejército Zapatista de Liberación Nacional no puede ser la voz de quien manda, o sea, del gobierno, aunque el que mande, mande obedeciendo y sea un buen gobierno. El EZLN habla por los de abajo, por los gobernados, por los pueblos zapatistas que son su corazón y su sangre, su pensamiento y su camino. Nosotros estaremos pendientes de defenderlos, que para eso somos el Ejército Zapatista, el Botán Zapata, el guardián y corazón del pueblo. ...19 de junio 2005, alerta roja. El EZLN anuncia un proceso de reorganización en su estructura político-militar. ...28 de junio 2005... Sexta declaración de la Selva Lacandona... un paso adelante en la lucha indígena. La sexta invita a unión entre los que comparten esa definición con un reto. Otra forma de hacer política. Un objetivo, construir un programa nacional de lucha de izquierda anticapitalista y un destino, una nueva constitución, que es otra forma de decir un nuevo acuerdo para una nueva sociedad. La sexta propone también un modo, escuchar y aprender. Y propone cómo hacer esa escucha y ese aprendizaje con otra campaña. La Comisión Sexta del EZLN realiza 6 reuniones con adherentes a la otra campaña. De todo esto deberá salir no solo un pronunciamiento simbólico el 16 de septiembre, sino una agenda donde se precisa la otra campaña sobre la base de